Ya estamos con nuestra primera entrevista. Se trata de Roberto Munita, director de posgrados de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma. Roberto, ¿cómo está? Hola, buenos días. Yo escogí del debate de ayer básicamente el tema de la segunda vuelta porque me pareció relativamente novedoso que se esté discutiendo este tema tanto tiempo antes de la eventual elección, porque se desmarca totalmente de las veces anteriores donde el tema ni siquiera se aceptaba tocar antes de que se produjese la elección, y algunos ni siquiera lo tocaban después. Pero no sé si es que hay algunos otros ítems que a usted le pareció en el debate de ayer que fueran interesantes de relevar en cuanto a contenidos particulares de la campaña presidencial. Sí, la verdad es que el tema de la segunda vuelta tiene que ver con el diseño del debate. Ojo, y es una lógica que se da en muchos otros países. Hay países, por ejemplo, como Francia, donde todos los debates son en la segunda vuelta. Ni siquiera hay debates en la primera vuelta. Y en gran parte esto se debe a que en primera vuelta hay un montón de candidatos. Y está demostrado que para que el debate tenga un efecto en las políticas públicas y en los programas de gobierno, tiene que ser en un número agotado de candidatos. En Chile pasó el año 2013 que teníamos 9 candidatos y está pasando ahora que tenemos 8 candidatos, que los debates de primera vuelta son sencillamente una presentación de candidatura, es una especie de franja con los candidatos en vivo, no es un debate realmente tal. Entonces, en ese sentido me hace plenamente sentido que pregunten por la segunda vuelta aproximándose a lo que van a ser probablemente los verdaderos debates. Sí, yo creo que además hay otra variable que en esto está incidiendo y que la ha planteado con todas sus letras básicamente Marco Enríquez Ominami, que es, él es el único que ha planteado, por lo menos explícitamente a estas alturas del partido, el que tiene que producirse una suerte de voto útil en segunda vuelta, es decir, todos contra Sebastián Piñera, digamos. Cosa que, por cierto, se desmarca totalmente de lo que han sido sus actuaciones en las 2 elecciones anteriores donde ha participado. Claro, por supuesto, porque a contexto distinto, estrategia distinta. Y eso también es de toda lógica, considerando que Sebastián Piñera es quien lidera la encuesta y que hoy día está incluso en un margen menor de ganar incluso en primera vuelta. Entonces, lógico que todas las otras candidaturas, salvo la de José Antonio Kast, por supuesto, todas las otras candidaturas para poder sobrevivir, tengan que apelar o quieran apelar implícita o explícitamente al voto útil en segunda vuelta. Ya vemos lo que ha pasado en Carolina Goich y este desorden que tiene con la bancada de diputados, donde algunos diputados le exigen explicitar un acuerdo en segunda vuelta, y ella, por supuesto, por un asunto estratégico, no le conviene hacerlo. Roberto Munita, ¿qué otras instancias del debate te parecieron particularmente interesantes a ti ayer? Los debates son una especie de show televisivo, por lo menos en su variante norteamericana, y Chile ha adscrito esa variante, que es la única que tiene público, por ejemplo. Las variantes europeas, la española, la alemana, la francesa, no tienen público, son más bien como programas televisivos. Somos bien, Fernando, a tu programa de tolerancia cero, por decirlo de alguna forma. En cambio, la variante gringa y la variante chilena también tiene más de show, y por lo tanto se espera show en el buen sentido de la palabra, por favor, no quiero que se malinterprete, pero tiene más que ver con un espectáculo masivo. Y en ese sentido, los debates son interesantes en cuanto te dan algunas papitas propias de un show. Y poco de eso hubo. La verdad es que fueron respuestas más bien predecibles. No hubo mucha sorpresa. De hecho, es el gran titular hoy día del Mercurio, ¿cierto? Que el debate se desarrolló sin sorpresa. Y a mi juicio, de lo más destacable, es, por ejemplo, destacable en el sentido que lo más sorpresivo es la declaración de Eduardo Ortiz, por ejemplo, de que él no cree en las elecciones. Y curiosamente se está presentando una elección. Ortiz dice que no quiere que haya democracia en Chile. Y curiosamente él ha aceptado estar en un juego democrático. Pero está bien, sabemos que es un candidato antisistémico y él tiene que apelar a estas salidas para tener algo de rating. Sobre los candidatos, digamos, grandes, los que tienen reales posibilidades de ser electos, a mí me gustó Carolina Goich, en el sentido que la noté cándida, la noté con buenas respuestas, la noté con un ángel especial,
que a mi juicio eso debiera transformarse en una mayor aprobación. A mí me sorprende la baja intención de voto que tiene Carolina Goich, a pesar de su figura. Quizás todavía le falta conocimiento, quizás para eso sirve la franja, quizás para eso sirven los debates, pero me parece que Goich está en la senda correcta. Y lo mismo me pasó con Sebastián Piñera. Siendo el favorito, él tenía razones para, por supuesto, tenerle temor a un debate, porque el favorito solo puede perder en el fondo. Y como tú bien lo dijiste, Fernando, casi todos los candidatos se le tiraron a él, trataron de pelarlo a él, porque es lo que produce hoy día votos, es ganancia para los candidatos chicos. Y yo creo que Sebastián Piñera hizo bien en no pisar el palito. Y yo creo que también tuvo una muy buena performance. Sí, hizo una cosa así que me sorprendió. Él redefinió lo que dijo respecto de su frase más profunda y probablemente rotunda en términos políticos durante su gobierno, que fue la de los cómplices pasivos, y lo redefinió de una manera bien interesante. Cuando él planteó la tesis de los cómplices pasivos, estableció 4 categorías en torno a las responsabilidades y las complicidades. Y voy a citarte, Roberto, para que lo conversemos. Sí, por supuesto. En la entrevista que le hicieron en La Tercera el 31 de agosto del año 2013, él dijo: si buscamos responsables de lo ocurrido durante el gobierno militar y particularmente de los atropellos a los derechos humanos y la dignidad de las personas, por supuesto que hay mucho. Y partió. Por de pronto, las máximas autoridades del gobierno militar que sabían o debían saber lo que estaba ocurriendo. Esta es la primera categoría, la de los responsables directos. Pero no solamente ellos, agrega. Aquí una segunda categoría. Hubo muchos que fueron cómplices pasivos, que sabían y no hicieron nada, o no quisieron saber y tampoco hicieron nada. Y agrega, una tercera categoría, también, no como los anteriores, también un aditivo. Hubo jueces que se dejaron someter y que se negaron y que negaron recursos de amparo que habrían permitido salvar tantas vidas. Y sigue agregando una cuarta categoría. También periodistas que titularon sabiendo que lo publicado no correspondía a la verdad. Es decir, tenemos a los responsables directos, que son las autoridades de la dictadura, tenemos a los cómplices pasivos, que son personas que pudiendo hacer algo, prefirieron no saber algo, pudiendo saber, prefirieron no saber, y tenemos 2 categorías más, que son los jueces y los periodistas. Ayer solamente dijo él que los cómplices pasivos eran solamente los jueces y los periodistas, y pasó todos estos acompañamientos de personas que pudiendo hacer algo no lo hicieron, y pudiendo saber prefirieron no saber, que incluye, entre otras cosas, a una buena cantidad de personas que trabajan junto con él. Sí. Y eso lo encontré muy interesante, porque es primera vez que él reformula de alguna manera, o pone un asterisco en lo que parecía extraordinariamente prístino y muy potente de lo que dijo en su gobierno, y que le debe haber causado bastante problemas dentro de su entorno, supongo. Eso es algo que hay que valorar. En su gobierno efectivamente le causó bastante problema, con un pedazo no menor de lo que era los que integraron el gobierno de Piñera en 2012-2013, que era la UDI. A pesar de eso, Sebastián Piñera, que yo creo que tiene impecables credenciales democráticas, eso yo nadie lo duda, decidió ir con la tesis de los cómplices pasivos. Hoy día estamos en campaña y aparte han pasado varios años, entonces es lógico que uno evalúe las palabras, evalúe los conceptos, pero yo creo que el cuadre, el frame, lo que se llama el frame, sí, y sobre todo la esencia de lo dicho en su primer gobierno, eso se mantiene intacto. No, total. Yo creo, repito, yo lo he dicho varias veces, creo que es lo más fuerte que se ha planteado desde el sector de la derecha hacia la dictadura, lejos, desde el retorno a la democracia por parte de una figura pública, y más aún cuando lo dijo desde la presidencia. Y claro que tiene que haberle causado bastantes problemas. ¿Qué pasa, Roberto Munita, con temas, por ejemplo, que históricamente son parte consustancial de una campaña? Por ejemplo, los temas de obras públicas, los temas de educación, vivienda, salud. Esos temas no aparecen hoy día en los debates, más bien es una suerte de sacar pellizcos a través de las biografías o de las palabras anteriores, que tienen más que ver con la cosa política o ideológica que con la cosa temática o de programa.
Sí, hay varios autores que han escrito al respecto. Me acuerdo, por ejemplo, de un autor llamado Benoit, que ha escrito mucho sobre debate, de los expertos en comunicación política, probablemente que más se ha centrado en debate. Y Benoit dice que hay dos grandes tipos de discurso en debate. El discurso que apela a la imagen del candidato, y el de yo les voy a cumplir, yo los haré felices, etcétera. Y otro discurso que está centrado en los asuntos. A mi juicio, dado el momento que estamos en la campaña, estamos recién empezando la campaña, con 8 candidatos sobre el mismo set, con algunos candidatos que son muy poco conocidos, es lógico que se centre en la figura de los candidatos, porque es lo que ellos hoy día tienen que vender. Tienen que venderse a sí mismos más que un programa de gobierno, al fondo. Por lo menos los chicos. Fíjate tú que el mismo Piñera, Guillier, Carolina Goich, Beatriz Sánchez, sí apelaron a ciertos programas de gobierno, en el fondo. Quizás no a obras públicas, quizás no a vivienda, porque son temas que no causan tanta efervescencia en los militantes o en los posibles electores. Y hay que acordarse que un debate, tanto así como la franja u otra actividad de campaña, son formas de movilizar a tus propios electores, antes que buscar electores ajenos. Entonces hay que movilizarlos con los caballos de batalla, en el fondo. En el caso de Marco Enrique Ominami, la nueva constitución, en el caso de Beatriz Sánchez, el tema de la Araucanía, en el caso de Sebastián Piñera, la protección de la clase media, etcétera. Entonces yo no me preocupo porque vivienda o obras públicas estén fuera de este debate al menos, aparte porque son solamente 90 minutos, 120 minutos, y con 8 candidatos no hay mucho espacio para hablar de todos los temas. Estamos conversando con Roberto Munita, director de posgrado de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma. Hay un punto, Roberto, para ponernos en el meollo de esta tipología que se denomina debate presidencial televisivo. Hay un punto y lo hemos visto nosotros, nos ha tocado tener que analizarlo también en los programas de televisión. Por ejemplo, ¿llevamos a los 8 candidatos o no llevamos a los 8 candidatos? ¿Llevamos a 5? ¿Llevamos a los que estén mejor aspectados según encuestas? ¿Qué encuesta? En otros países el tema se lo hacen bastante fácil. Hacen el debate con los 3 o 4 personas que marcan más en una serie ponderada de encuestas y punto. No se sienten en la obligación de llevar a todos los candidatos que se presentan. En Chile ha sido más o menos la tradición el que tú has logrado llegar a la papeleta y tienes el derecho a participar de un debate presidencial, aunque sean 9 u 8 o 10 los candidatos. Y eso es distinto, ¿eh? Pero ojo, eso es bastante nuevo en Chile, ¿eh? Piensa tú que hasta el año 2005 los debates eran entre los dos candidatos principales. El 99 debatieron Lagos contra Lavín. No debatieron los 6 candidatos que están en la papeleta. ¿Qué pasó en el 2005? La centro derecha se abrió, fueron Lavín y Piñera por separado, y lo lógico era que hubieran debatido los 3 grandes, Lavín, Piñera y Bachelet. Y ahí Bachelet se dio cuenta que estaba en desventaja, entonces apelaron a que tenían que ser todos. Bachelet no quería enfrentarse a 2 candidatos de centro derecha que le iban a pegar a ella, por supuesto en el buen sentido de la palabra. Entonces yo me acuerdo, y así está investigado, que para el 2005 se exigió que estuvieran todos en la papeleta, y eso fue un cambio en el paradigma. A partir de eso, están todos los candidatos que están en la papeleta en el debate. Sí, en todo caso es un tema porque el beneficiado, sin duda, por ir a un debate cuando marcas poco o marcas casi nada, es justamente el más chico. Tiene la oportunidad de mostrarse, tiene la oportunidad de darse a conocer mucho más que los otros que ya son conocidos, los que están más adelante. Y yo encuentro una gracia, si tú quieres, el que los debates televisivos los incorporen en paridad, en condiciones de igualdad que el resto, porque no se hace tan comúnmente en otros países. Sí, efectivamente, en Estados Unidos tienen que tener una brecha mínima de expectativas de voto según las encuestas más gritadas, Pew Research, Gallup, etcétera. En Francia, como te decía hace un rato, no hay debates para la primera vuelta, se reservan para la segunda vuelta porque se sabe que en la primera vuelta hay demasiados candidatos. En Alemania, por ejemplo, se invita a Alemania tiene sistema parlamentario, entonces no tienen elecciones presidenciales, pero se invita a los líderes de los partidos más importantes a debatir. No se invita a todos los partidos. Exactamente. A eso me refería. Justamente porque se sabe que 8, 9 o 10 candidatos en un mismo set impide que haya un verdadero debate y se informa lo que fue anoche. Una conferencia de prensa múltiple
que ojo, también tiene valor, tiene validez, no la estoy legitimando, pero es una conferencia de prensa múltiple y con breves interpretaciones de un candidato a otro. Sí, estamos conversando con Roberto Munita, director de posgrado de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma. La otra variante que cada vez que pasan los debates, y generalmente hay personas que sacan a colación el debate entre Richard Nixon y John Kennedy, qué sé yo, para decir de que los debates son extraordinariamente influyentes en el resultado de una votación. Y yo tengo la sensación de que eso es, y particularmente en Chile, es una cosa que no tiene ningún asidero en la realidad, por lo menos desde hace bastante tiempo. Efectivamente, el debate de Nixon-Kennedy es un debate totalmente paradigmático. Hay mucho mito detrás del debate. Pues yo podría pasar mucho rato comentando ese debate, siempre lo comento en clases, pero no te preocupes, Fernando, no lo haré por respeto a los auditores. Pero ojo con algo, efectivamente yo coincido contigo en que no es tan predictor o no es tan decidor como a veces se pretende, pero sí se ha demostrado un efecto en la preferencia de los votos. Quizás no tan grande, pero puede llegar a los 3 puntos. Y piensa tú que Sebastián Piñera ganó con un 51,5, 51,5 en la primera vez, entonces los 3 puntos pueden ser fundamentales. Pueden ser fundamentales. Ojo, y está demostrado, cuando así lo han hecho varios, así han investigado varios autores, que los debates son particularmente, podríamos decir, efectivos para un tipo de ciudadano, ni siquiera un tipo de elector, un tipo de ciudadano, que es lo que se llama el ciudadano monitor, que está a medio camino entre el ciudadano informado, que es el que sabe de las campañas, el que ubica a los candidatos, etcétera, y el ciudadano que no está ahí con la política, que se llama el ciudadano desinformado. El ciudadano monitor, que está al medio, es un ciudadano que algo de interés tiene por la política, pero no se da el tiempo o no le interesa estar al tanto de la campaña del día a día. Para este tipo de ciudadano, los debates son la papa. Igual que la franja. La franja de los debates son muy importantes porque en pocos minutos tiene un panorama general de todas las candidaturas y se arma una opinión. Sí. Y en ese ciudadano monitor, sí, los debates pueden ser efectivos y sí pueden variar algunos votos. Bueno, ahí hay... Ojo, perdón, Fernando, y ojo con algo adicional. No solamente hay que hacer el debate, porque efectivamente el debate ayer lo vio poca gente, se hablaba de 3 puntos de rating, más algo probablemente online y por la radio, por la hora, probablemente mucha gente lo escuchó por la radio, pero también está el efecto multiplicador de los medios. El trabajo que se haga hoy día, el Mercurio, este mismo programa y otros programas en fondo que hablan del debate, permiten también que la gente se vaya formando una opinión sobre lo que pasó, sobre quién ganó y quién perdió. Y el mejor ejemplo de esto, Fernando, tú te acordarás, fue la entrevista que le hicieron ustedes mismos a Manuel José Sandón, en Tolerancia Cero. No todo el mundo vio esa entrevista, pero el efecto multiplicador de los días siguientes fue fundamental. Sí, eso es sí. Exactamente lo mismo que pasó y lo vimos en una situación que no fue de debate político, cuando se dio probablemente el impacto más fuerte que ha tenido Tolerancia Cero jamás, creo yo, con la entrevista a Jimmy Hamilton en el caso Caradima, en su momento, donde nosotros tuvimos un puntaje relativamente bajo, teníamos 2 invitados, y lo que pasó después es que colapsó las redes sociales, colapsó el sitio en YouTube, colapsó el servidor por la gente que veía, y nadie se acuerda cuál fue el segundo invitado. Y claro. El segundo invitado era nada más ni nada menos que el ministro de Relaciones Exteriores de la época, Alfredo Moreno, que nadie nunca jamás lo mencionó, si solamente se concentró en Jimmy Hamilton. Por cierto, hay cosas que destacan un momento, como el caso de los debates, y sobre todo recojo una cosa que dijiste antes. Cuando no se puede ganar con los votos propios y no se tiene certeza de cuánto va a ser la abstención, todos los votos de las personas que pueden ser relativamente afines, todos los votos valen. Y por lo tanto, ese punto, 2 puntos que puede, o 3 puntos que puede obtener un José Antonio Castro o más quizá, los puntos que puede obtener los que no pasen a segunda vuelta en el ámbito de la izquierda, bueno, todos esos valen. Por lo tanto, los temas en términos de presencia y posicionamiento para tratar de generar un poco más de votación en primera vuelta son trascendentales. Así es. Y ojo con eso, porque, bueno, recién tú me preguntaste qué sorpresa o qué estaría yo del debate de ayer.
Algo que yo destacaría, pero de forma negativa, en el fondo algo que no me gustó del debate, o digamos una performance que no me gustó, fue la de Marco Enríquez Ominami. Porque él se dedicó, por supuesto, es lo que tenía que hacer, hoy día él marca muy poco la encuesta, entonces él se dedicó a interpelar a otros candidatos y trató de vestirse con ropas ajenas, como se dice. Él le habló al elector de la nueva mayoría, él le habló al elector del Frente Amplio de forma explícita. Le decía, usted, elector del Frente Amplio, usted, elector de la nueva mayoría, vote por mí. Y es buscar el voto ajeno antes que buscar el propio. Él tuvo un 20% de votos en la primera elección, tuvo un 10% en la segunda elección. Claro, muchos de ellos hoy día están en el Frente Amplio, pero de todas maneras debería, antes de interpelar a otros candidatos, tratar de consolidar su propia base electoral. Y en ese sentido yo creo que desaprovechó el debate. Bueno, queremos agradecer a Roberto Munita, director de posgrados de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma, por este contacto con Combinación Clave. Que te vaya muy bien, Roberto. Muchas gracias, Fernando. Hasta la próxima.